trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know. Los trastornos de ansiedad no son exclusivos de los adultos, sino que también están presentes en los niños y, de hecho, son uno de los diagnósticos más comunes en la infancia y la adolescencia. La ansiedad es frecuente en los niños y adolescentes y forma parte del desarrollo normal del niño. Es una reacción normal y adaptativa ante una situación que el niño percibe como amenazante y cuando se refiere a un estímulo en concreto vamos a hablar de miedo. Por lo tanto, los niños van a tener muchos miedos que son leves y transitorios y que se asocian a determinada edad y que se van a resolver espontáneamente pues, a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, es muy frecuente que a los 7-8 meses los niños tengan miedo pues, a separarse de sus padres o a extraños. A los 3-5 años aparecen los miedos a la oscuridad o a animales. Entre los 6 y 11 años pueden tener miedo pues, a perder a un ser querido, a una enfermedad. Y ya en la adolescencia pues, principalmente son miedos asociados con hacer el ridículo o sentirse diferentes a los demás. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar que la ansiedad es patológica? Es una ansiedad que es muy intensa, dura demasiado tiempo, aparece ante acontecimientos que no tienen importancia o crean en el niño un malestar muy importante que interfiere en su funcionamiento global, tanto en el área social, familiar o escolar. Entonces vamos a hablar que estamos ante un trastorno de ansiedad. Son trastornos que son los trastornos más frecuentes en psiquiatría infantil. ¿Qué es lo que causa esta ansiedad o estos miedos? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta un factor individual biológico de cada niño. Hay niños que están más predispuestos a tener trastornos de ansiedad y luego puede haber diversos factores que lo desencadenen. Un problema en el colegio, una separación, un accidente, una enfermedad física. ¿Cómo se va a manifestar la ansiedad? Pues va a depender mucho de la edad del niño y de la capacidad para verbalizar sentimientos. Van a aparecer síntomas psicológicos como miedo persistente, crisis de pánico, síntomas físicos como diarrea, dolor de cabeza, dolor de tripa, sensación de ahogo, síntomas motores, temblor, agitación, trastornos del sueño y conductas de evitación. Lo más importante es acudir a un especialista, un especialista en psiquiatría infantil y adolescente, y va a descartar que esa ansiedad no se deba a una patología médica. Y posteriormente pues va a tratarlo. Hay que decir que la mayoría de los niños se curan. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los niños a superar el miedo? Pues es importante preguntarles, reconocer que lo están pasando mal y tratar de entender a qué tienen miedo. Es importante no minimizar los miedos, no decirle pues no pasa nada, pero como un niño tan mayor va a tener miedo. Es importante también no obligarles a enfrentarse al miedo. Si tienen miedo a la oscuridad, pues pueden tener una luz baja. Es importante también no dar una educación demasiado sobreprotectora, porque hace que los niños sean más temerosos. Luego, a través de los cuentos, podemos enseñarles pues a entender algunas situaciones más difíciles. O sea, en resumen, saber que los trastornos de ansiedad existen, que es importante diferenciarlos de la ansiedad normal y que también es importante detectarlos y tratarlos cuanto antes, puesto que la mayoría de ellos se curan. Hola, veamos ahora las fobias específicas. En el DSM-4 también se denominan fobias simples y se caracterizan por ser un miedo exagerado y constante, excesivo o irracional a un objeto o situación específica ante la exposición al estímulo fóbico. El DSM-4 propone una subdivisión de las fobias específicas en 5 grupos: animal, ambiental, por ejemplo, las tormentas, el agua, las cumbres, también la sangre, las inyecciones, alguna lesión, fobias situacionales, por ejemplo, el estar en aviones, en lugares cerrados, y también de otro tipo, por ejemplo, los ruidos estridentes o las personas disfrazadas que también causan miedo o ansiedad a los niños. Las formas de adquirirse las fobias pueden ser ya sea por experiencia directa, que es el condicionamiento ante una situación de estrés o de ansiedad,
la experiencia indirecta, que es una exposición indirecta al objeto o situación que le causa ansiedad, y la transmisión de información, cuando no se tiene experiencia del objeto, sino a través de algún tipo de información va suscitando esa ansiedad y ese miedo. Veamos ahora la forma de tratamiento de las fobias específicas. El DSM-4 presenta tres formas de tratamiento. Uno, la desensibilización sistemática, en donde se establece una jerarquía de las situaciones que causan miedo y se pide al niño que visualice las escenas de miedo en orden ascendente. Es decir, se va presentando a los niños de modo progresivo aquello que le causa miedo, de tal modo que lo vaya superando. También está el modelado. El niño observa cómo otra persona interactúa adaptativamente con la situación que le produce miedo. Y por último, las estrategias de autogestión cognitiva, en donde uno puede hablar con uno mismo o con una serie de elementos de relajación y visualización agradables. Ahora vamos a hablar de la fobia social. La fobia social en niños y adolescentes es un miedo exagerado y constante a la hora de estar en situaciones que pueden resultar humillantes o que incluyen actividades sociales. Esto los puede desconcertar de sobremanera. Algunas situaciones que se dan entre los 8 y los 12 años mayoritariamente son que pueden causar ansiedad, son el hablar en público, el preguntar frente a compañeros, el tener que hablar de forma informal con sus pares, el estar enfrente de personas que consideran de autoridad y también el interactuar en actividades sociales como fiestas. La ansiedad social se puede agrupar en tres factores, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea su base. La primera, el miedo a la evaluación negativa de sus iguales, de compañeros, ¿verdad? Que considera iguales. La segunda es la evitación social, el alejarse de estas actividades. La tercera es la angustia ante nuevas situaciones, que no puede afrontar algo que no conoce. Todas estas ansiedades vienen usualmente acompañadas de síntomas somáticos, tales como palpitación, náuseas, sudor, dolores, y en la adolescencia a veces es un poco más difícil reconocer las fobias sociales, ya que toda esta etapa tiene mucha ansiedad de por sí, entonces no sería una línea entre lo normal y lo anormal. La prevalencia es de 1% en niños y adolescentes y suele iniciar en la edad media y tardía de la adolescencia. Bueno, ahora hablaremos de rechazo al colegio y ansiedad por separación. La fobia escolar se utiliza para describir a aquellos niños que manifiestan ansiedad por tener que ir al colegio. Los síntomas suelen ser como náuseas, mareos, dolor de estómago, que hace que el niño quiera quedarse en casa. La fobia escolar se relaciona con el miedo a separarse del padre y del hogar, ansiedad por el apego o su hogar. Para algunos niños pueden tener miedo de algunos de los aspectos de la experiencia escolar, que serían otro tipo de miedo. Sin embargo, de las edades de intermedia y primeros años de edad de adolescencia también podrían presentar una ansiedad una ansiedad hacia ir al colegio por trastornos de ansiedad diferentes y puede ser parte de depresión. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la crisis de angustia y trastornos de pánico. La crisis de pánico es un periodo discreto de miedo intenso que tiene un inicio repentino. Hay 13 síntomas en los cuales se puede diagnosticar este trastorno de pánico. En estos están las palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, náuseas, miedo de morir, etc. Dos categorías distintas de ataques de angustias existen. Está el crisis de pánico inesperado, que es espontáneo, y está el crisis de angustias situacionales cuando el individuo se ve expuesto a las circunstancias. Para cumplir los criterios del diagnóstico de trastornos de angustia, el niño o el adolescente debe experimentar crisis de angustia inesperadas y recurrentes durante un periodo de un mes. Esto quiere decir que debe tener inquietud persistente ante la posibilidad de más crisis, B. Preocupaciones por las persecuciones de la crisis y cambios significativos del comportamiento.
¿Cómo reaccionan los niños y adolescentes ante catástrofes naturales, tales como huracanes, la violencia en un tiroteo, el secuestro, los incendios, los naufragios u otras situaciones traumáticas? Sobre esto vamos a hablar en este momento. Un trauma es un acontecimiento fuera de la experiencia cotidiana que puede ser doloroso prácticamente para todo el mundo. Las reacciones de los niños suelen ser graves y también muy duraderas. La categoría diagnóstica del trastorno del estrés postraumático se introdujo en el DSM-3 y describe esta experiencia traumática como la respuesta de miedo, impotencia u horror ante un acontecimiento traumático en el que haya habido amenaza de muerte, de heridas graves o de la integridad física de sí mismo o de otros. ¿Cuáles son esas reacciones del niño o adolescente ante una situación traumática? A la mayoría les produce malestar recordar o que se les recuerde el trauma y tienen pensamientos recurrentes e intrusos sobre el acontecimiento. También pueden manifestar una frecuencia e intensidad cada vez mayor de miedos específicos. Suelen también producirse dificultades por separación y conductas de amarre o conductas dependientes, y también la vulnerabilidad y la pérdida de fe en el futuro. ¿Y cómo tratar este estrés postraumático? Suelen emplearse grupos de información poco después de la catástrofe o experiencia traumática para animar a los niños y a los familiares a que compartan sus sentimientos y también a ayudarles a enfrentarse a los síntomas o aliviarlos a través de la terapia cognitiva conductual. El niño es un experto en rituales, acumular objetos que le llamen la atención, ver infinidad de veces los dibujos animados que le gustan, recibir a sus padres después de un día de trabajo jugando a esconderse siempre en el mismo lugar, etc. Se trata de pequeñas muestras de los miles de rituales evolutivos que se producen en la infancia. Todos ellos provocan emociones agradables en el niño, colorean su vida y suman su experiencia. Y ante todo, lo pasan bien. Pero cuando estos rituales dejan de tener un fin lúdico y se convierten en rígidos esquemas que se repiten una y otra vez, hay que prestarles mucha atención. El trastorno obsesivo compulsivo infantil es la tercera razón más común por la que los padres buscan ayuda profesional. Puede originarse desde los 5 años, siendo la adolescencia la época de mayor vulnerabilidad. La repetición de rituales como por ejemplo colocar objetos siempre en el mismo orden, lavarse mucho las manos, comprobar las tareas del colegio una y otra vez, etc., hacen sentir al niño protegido y consigue calmarse a corto plazo. Sin embargo, esto acabará aumentando su nerviosismo, ya que le impide enfrentarse a sus miedos. Si un niño comienza a tener síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo, lo mejor es acudir rápidamente a un profesional. Un tratamiento en la infancia puede evitar muchas dificultades en la adultez.